Una buena conversación siempre comienza con un buen café. Este invierno, descubre los cafés de especialidad, el aroma y sabor de nuestros cafés tostados en la Patagonia, junto a un ambiente cálido y acogedor que invita a quedarse. Te esperamos en 21 de mayo 427, Coyhaique. Cafetería Inquieto, un lugar para disfrutar. Canal 4. Roco TV, con presencia en 15 regiones del país, presenta Diálogo Regional. A mí me mandaron Chile, chico. Jaime y Nelson en su hogar. Aquí, qué bueno tenerlo a los dos. ¿Cómo está Jaime? ¿Y cómo está, perdón, Nelson y Jaime? Muy bien, don Rocco, aquí estamos. Buenas noches, Nelson. Buenas noches a todos los televidentes. Nuevamente aquí disponible para tener, ojalá, una amena charla de la actualidad regional y nacional. Y estos días hemos sufrido la partida de 3 vecinos, por lo menos para mí cercanos. El caso de Luis David Rocco. Obviamente. Te lo recuerdas, ¿no es cierto? Sí. Él tenía el hospedaje de don Rocco. Era dirigente también del 21 de mayo. El 21 de mayo, en el club del 21 de mayo. ¿Pero era apellido Rocco? De apellido Rocco, sí. Y después falleció también ayer una persona de menos de 50 años, don Elvis Godoy, de Vialidad. Sí. Bueno, y hoy día recordamos la partida del señor Fica, ¿no? Alcalde de O'Higgins. Así es. ¿Qué te impactó? ¿Qué te dijo eso? Son muchos años fue alcalde. Bueno, la verdad que lo que más me impactó fue la muerte de Elvis, porque lo conozco. De Vialidad. Sí, lo conozco por el deporte. Y es una persona todavía para mí joven. 47 años. Claro, de esas personas que uno no espera que vaya a morir. No, hasta donde yo sé al menos no estaba enfermo, no estaba con alguna enfermedad grave o terminal. Y murió en el hospital. Claro, no sé. El hecho es que, dice que murió en el hospital. Claro, sorprende porque no es una persona de avanzada edad, no está con una enfermedad terminal, entonces sorprende mucho. Obviamente lo de Fica también, porque si bien es cierto, es una persona ya tenía sus buenos años, don Claudio Fica. 75, 76. Claro, pero era una persona vital, es una persona que hasta donde se sabía no tenía tampoco enfermedades complicadas, y obviamente que sorprende porque él es una figura pública regional. No obstante que ha sido alcalde principalmente en Villa O'Higgins durante 4 años, o solamente en Villa O'Higgins, en la comuna de O'Higgins. Es una figura regional. Dentro de la política es una figura regional y yo creo que apreciado y respetado por todos los sectores políticos, porque era un hombre muy, muy bonachón. Sí. Yo diría que esa palabra lo refleja muy bien y muy querido por su comunidad, y esa es la razón por la cual fue elegido por tantas veces. Tú también tuviste la oportunidad de conocerlo. Pero por supuesto, entre el año 90 y 95 me tocaba viajar a lo menos una vez al mes a ¿Por Villa tierra O'Higgins. o por No, avión. avión? Solamente había acceso por avión. Ahí viajábamos con don Carlos, con los Hein, con Rudy Meyer, con Freddy Meyer. La posta médica. Con la ronda médica, exactamente. Yo iba como asistente social de la ronda médica. Y precisamente mi trabajo tenía que ver con la vinculación de la ronda con la comunidad. Y en eso don Claudio era primero muy acogedor, porque siempre había algo para la ronda, porque nosotros nos quedábamos de lunes, nos iban a dejar el lunes y nos iban a buscar el viernes. Y siempre don Claudio tenía alguna actividad extra programática, un asadito, una truchita, hacía que el equipo se sintiera de alguna forma agradado. Además que convocaba a la gente de su comunidad para tener estos diálogos que nos permitían hacer actividades de prevención, de educación en salud. Nos ayudaba mucho con la conexión y el trabajo que se hacía también para el sector de Entrada Mayer, que está un poquito más lejos. Que es un puesto avanzado, que tiene carabineros ahí, pero había ciertos pobladores que vivían ahí y había que irlos a visitar, ya sea a caballo, como fuera en ese tiempo. A mí me acuerdo, me llamaba mucho la atención, lo estábamos comentando recién con Nelson, que en esa época había, no me acuerdo si había un auto o un vehículo, pero había un tractorcito chiquitito, y ese tractor
organizaba la comunidad. ¿Y tenía un acoplado atrás? Tenía un acoplado, tenía como un coloso, pero en ciertos momentos le retiraban el tren trasero y le colocaban un aparato que generaba un sinfín, una correa sin fin, y era el aserradero del pueblo. Con eso cerraban para la construcción de las casas, el mejoramiento urbano. Entonces, don Claudio tenía esa mística convocatoria de hacer sentir a su comunidad como que era una sola familia. Eso es lo que yo recuerdo, él de muy buen sentido del humor y, como te digo, muy apoyador del trabajo que en esos años hacía la Ronda Médica. O sea, me queda claro cuando me haya cortado yo, Nelson va a decir tenía su buen años. Porque él es como 6 años menos que yo. Po. Chuta. No, le tenía su... Bueno, Creo ahí- que de 70 para arriba ya son buenos años. Muy buenos años. Por lo demás. Hay una buena lección en materia de salud, de que hay mucha gente que nunca ha ido a un control y en esta época no es extraño que gente desarrolle cardiopatía muy prematura. Pero son efectos de la vacuna, me decían mucha gente hoy día. No, si esto ha sido, siempre ha habido gente que debuta muy temprano con cardiopatías, hipertensión y otras más, pero principalmente hipertensión en Chile es muy alta, sobre todo en esta región, por la alimentación y los hábitos que hay. Los hábitos generales, tanto de consumo de alcohol, como de grasas, como es mucho sedentarismo. Mucha sal. Claro, entonces, si tú no te pesquisas a tiempo, la gente, porque el tema cardiológico cuando debuta mal. Claro. Y si tú no te has hecho un control y no sabes que eres hipertenso y andas por la vida medio tiritón, de repente, pero la gente joven lo piensa como que es normal y de repente te pegan las desconocidas, se juntan 2 o 3 variables y chao. O sea, la cantidad de personas que fallecen por esa causa es enorme. Sí. O sea, de los 3 que mencionábamos, Claro. 2 fallecieron por tema cardíaco. Hubo accidentes vasculares también. No sé qué le pasó a David Rocco, no sé. No, él no sé. En ese No caso, sé. él no sé. Él estaba acá, ¿o no? No lo había visto hace mucho tiempo. Yo Yo hace tampoco, hace tiempo que no veía. Yo tenía muy buenas relaciones por el asunto apellido que usted, entonces Claro. de repente llegaba gente pensando que era un local nuestro, Ah, ya. al lugar, al hospedaje de Rocco. Y hoy día hay otra cuestión, alguien que tiene una custodia de perros que se llama Don Rocco. Po. Ya. Y también hay gente ahí a bajar allá, y no tiene nada que ver conmigo. Oye, Oiga, usted me imagino que se estará haciendo sus controles, don Rocco, a propósito de lo que estamos conversando, porque harto susto que nos hizo pasar Sí, la aquí otra en la vez, región con varias evacuaciones que tuvimos sí, que... pero la verdad que aquí no hay cardiólogo acá, po, y de repente No, aparece pero, uno. pero el tema es controlarse médicamente. Ah, no, pero que- los que- remedios me los tomo todos. Sí, pero de vez en cuando con la condición tuya me imagino que te hará algún tipo de ecocardiograma, algún examen imagenológico, te tomarás la presión por lo menos. Po. Algo que me tome. Un café inquieto. Oye, tenía una pregunta, pero me dijeron, hágasela a don Nelson Maldonado mejor. Porque el Senado en la comisión mixta, lo anoté acá, rechazó la idea de legislar el proyecto No Más Notas. ¿No más que? No Más Notas. Ya. Que era no poner más de 1 a 7. Eliminar la nota. Ya. ¿Qué pensaría usted sobre Mire, ese voy a ser bien sincero, no tenía idea que existía ese proyecto. Dice, Dice- decisión de la Comisión Mixta del Senado de rechazar la idea de legislar el proyecto. Bueno, No primero, Más no tenía idea y qué lamentable darse cuenta de que una vez más el Congreso está perdiendo el tiempo, porque eso existe el reglamento que rige la evaluación del sistema educacional chileno, permite eso, permite que el colegio que así lo decida no refleje el resultado de las evaluaciones con notas. Eso queda a absoluto criterio de cada establecimiento educacional. De hecho, entiendo que el Colegio San José Obrero es uno de los establecimientos educacionales que no utiliza la nota como indicador de evaluación. ¿Y cómo se expresa la evaluación entonces? Lo expresan a través de conceptos, ¿El suficiente, bueno, muy bueno? claro, conceptos de ese tipo,
que finalmente permiten saber para efectos administrativos si un alumno es promovido o es reprobado, Ya. que es lo que se tiene que definir a fin de año para que pueda ser enviado a las actas y subido a las plataformas que tiene el Ministerio de Educación. Pero eso está permitido. Si algún colegio estima conveniente hacerlo así, lo puede hacer. O sea, que no tendría sentido entonces. Así como usted lo plantea, no tiene sentido. Claro, lo leí hace 2 o 3 días atrás, se lo planteé a otros, pero dijeron, déjaselo a don Nelson, que él conoce, es director de un establecimiento. Oye, pero eso es antiguo porque yo me acuerdo de haber cursado en alguna parte, no me acuerdo si en el B2 o en el San Felipe Benicio, años en que se aplicaban estos conceptos de insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno. Claro, sí. Y que después, de hecho, en algún momento, cuando uno da la prueba de aptitud en esos años, Sí. se reconvertían esos conceptos finalmente a nota igual. Porque Sí, tienen que reconvertirse. al NEM. Sí, pero efectivamente yo también lo recuerdo. Pero hay el decreto actual sobre, se llama Decreto sobre Evaluación y Promoción Escolar, permite esa posibilidad. Mira, qué bien. ¿Y qué recepción te dejó esta tragedia que está pasando también ya fuera de nuestro país, en Colombia? Mira, los terremotos siempre son impactantes. Y yo creo que más ahora porque uno tiene la posibilidad de ver imágenes en vivo. O sea, si uno ve, por ejemplo, incluso yo me impresiono a veces cuando veo imágenes del terremoto del 60 acá en Chile. Y eso que no existían los celulares como para que la gente anduviera filmando. Existen más fotos que... Terremoto de Valdivia, ¿no? Claro, existen más fotos que videos. Así todos son impactantes. ¿Ya? Pero imagínate, ahora son en vivo, son en el momento. En el momento que están ocurriendo las cosas hay alguien que está filmando y está transmitiendo en el minuto. Entonces eso le da a este tipo de fenómenos un impacto extraordinario. O sea, uno no puede dejar de sorprenderse por el poder que tiene la naturaleza, cómo echa abajo los edificios, cómo corre la gente, cómo se puede ver en vivo, cómo la gente muere. Es terrible. Y cómo la rescatan también. Es el momento Claro, del hay rescate. gente que se rescata a veces 2 o 3 días después que ha logrado mantenerse con vida. Pero es muy impactante además porque yo creo que también hay una cosa que es nueva, que nosotros tenemos hoy día otra relación con Colombia que la que teníamos hace 10 o 20 años atrás. No habían colombianos casi en Chile. Y hoy día está lleno de colombianos, entonces uno conoce gente de Colombia y también ve cómo los colombianos estaban muy preocupados por lo que estaba pasando en su país, como ocurrió hace poco también con los venezolanos, porque obviamente ellos están acá, pero tienen familiares, allá conocidos, por último es su país. Y cuando alguien está en el extranjero, siempre le va a preocupar lo que ocurre en su país, incluso más que cuando está viviendo en su propio país. ¿No? Y va de la mano de la tragedia que hemos tenido como país también. El nuestro no es terremoto, pero la situación del norte ha sido dramática. Sí, pero en eso yo creo que, al margen de la autoflagelación que solemos tener los chilenos por nuestra situación, por lo menos de lo que se ve en televisión, el nivel de afectación que tienen en estos países, en infraestructura, en costo en vidas, es totalmente distinto. Primero, porque nosotros tenemos una normativa arquitectónica de construcción que ha ido aprendiendo con los años. Mucho mejor. La hace mucho más resistente. Nunca, pese a que hemos tenido de los terremotos más potentes en términos de capacidad destructiva, el de Valdivia es el que ha tenido mayor impacto. Eso fue en el 60, ¿no? Sí. Estuvo el terremoto. Yo estaba ahí en Temuco. Terremoto Chillán, terremoto de Valdivia, los terremotos de Santiago, el último, de febrero, me acuerdo, del 2010. Yo estaba en Santiago, se movió, pues, yo estaba con mis 4 hijas y en un edificio. Y se movió realmente mucho. Pero no hubieron 3.000 muertos. O sea, claro que hubieron fallecidos, no recuerdo. Arrancado. Pero no han tenido esas tremendas catástrofes, lo que pasa en estos países, que con malos sistemas constructivos, con poca capacidad organizativa también para resolver la problemática en el momento y después para efectos de la recuperación, porque no tienen ni la cultura ni las organizaciones. Por lo tanto, en eso yo creo que Chile debemos autorreconocernos que estamos mejor preparados. Sí, eso es, yo creo que debería contribuir un poco a
elevar nuestra autoestima, que generalmente está muy, Sí, pues. muy baja. Pero Chile en eso ha sido responsable. Los diferentes gobiernos han ido aprendiendo de cada terremoto, de cada catástrofe en general, y han ido mejorando las normas, las estructuras, las formas de enfrentarlo. No solamente los gobiernos en general, sino que cada municipio. Hay una estructura en Chile que está muy bien armada, que permite prepararse para enfrentar estas eventualidades. Obviamente que no puede prever o eliminar todas las consecuencias que esto puede tener, pero las disminuye al máximo. Y sobre este tema, esto no es opinión de uno, yo he visto documentales, he escuchado expertos que han hecho unas comparaciones entre lo que ha ocurrido en Chile en un terremoto versus lo que ha ocurrido en otros países con similar magnitud, y dan cuenta ellos de la seriedad que tiene Chile para implementar normas que le permitan enfrentar de mejor forma estas catástrofes. Normas, infraestructura y organización. Acuérdate que del último terremoto del 2010, uno de los errores que fue de público conocimiento fueron las fallas de comunicación para efectos de la detección y prevención del maremoto. Ahí hubo Claro, confusión. claro, porque ahí hubo una serie de descoordinaciones de información que enlentecieron de alguna manera y no dieron cuenta de la envergadura de lo que de la afectación que se venía respecto al mar. Y eso hoy día en todo Chile, en los sectores costeros, hay identificación de vías de escape, de lugares seguros, sirenas, se implementó el sistema de alerta SAE, o sea, no solamente se reconoció, sino que se aprendió y se generaron. Incluso se hizo más estricta la normativa de construcción. Así es. O sea, a partir del año 2012, por eso cuando alguien compra un departamento o algo en Santiago, siempre tiene que hacer la diferencia si fue construido antes o después del 2012, porque si fue construido en el 2012, fue sometido a una normativa mucho más rigurosa. Y conversábamos antes de empezar a dialogar acá sobre que hoy día se estaría cumpliendo 35 años del volcán Jackson. De la última erupción del volcán del 91, ¿no? Del 91, exactamente. Eso fue en agosto del año 91. Bueno, tú tienes que haber estado acá también, me acuerdo. No, era director de la Santa María, yo viajé, estuve... Sí, pues si tú estuviste reporteando. Estuve reporteando para un canal de televisión. Sí, Eh, estuve con Menem también. Bueno, ahí se vio puesta a prueba nuestra capacidad de reaccionar. Yo me acuerdo que estaba haciéndole clases de gimnasia a los niños de la escuela de la obra de Guanel arriba. Estábamos en el patio y de repente llegan unos niños, tío, y me doy vuelta y había un tremendo hongo negro lleno de rayos que uno decía, bueno, esta cuestión es el fin del mundo porque se veía horrible. Pero me acordaba que mi papá, que había sido periodista, que era periodista, había hecho la cobertura de la erupción del mismo volcán el año... 20 años antes. 20 años antes. Y siempre mi papá, porque mi papá transmitió con el otro López, ¿cómo se llama? ¿Gustavo? No, el otro López que ¿Gustavo vino. era tu papá? Mi papá es Gustavo, el otro el que transmitió la catástrofe. Julio López. Julio López Blanco no. No era Julio López, pero no importa. Uno de los periodistas antiguos del país. Y él nos contó, mi papá, de lo que había acontecido y describía este mismo hongo con la luz. Entonces yo me acordé y dije, este debe ser el Hudson, y más o menos por la posición de donde venía. Dicho y hecho. Bueno, después de eso, de lo que fue la erupción propiamente tal, vinieron las consecuencias que la pagaron gran parte del sector de Ibáñez, Castillo y Chile Chico, muy fuerte, tal vez más que Ibáñez y Castillo, porque el particulado fino salió más lejos y la pluma, digamos, del volcán llevó mucha ceniza a Chile Chico. Y esa ceniza, que no era poco, o sea, estábamos hablando de 30 centímetros en un inicio, hacía que en el día uno saliera a Chile Chico. Yo fui mandado por el Servicio de Salud a ver el tema de salud mental y evaluación social del problema. Y me tuvieron 3 meses ahí en oscuridad. Sacaron, me acuerdo, a las mujeres y a los niños, la mayor cantidad. Vinieron para aquí a Guayaique, Sí, para Vicente. las sacaron, las evacuaron. Y era muy complejo este tema de que el polvillo, la ceniza, es de alto contenido en flúor. Se producen irritaciones de todas las mucosas
tanto respiratorias como digestivas. El flúor en pocas cantidades hace muy bien para los dientes, todo lo que tú quieras, pero cuando estás todos los días respirando esa cuestión y la cantidad de afecciones que se le produjo a las personas, yo mismo me acuerdo bien, porque permanentemente con dolor de estómago, porque todo lo que respiraba o que tragabas, en definitiva, te irritaba la mucosa digestiva, la mucosa respiratoria, la conjuntiva, etc. Y eso se vivió durante varios meses y fue bien complejo. Yo me acuerdo que vino el subsecretario Velasco en esa época, le pusieron bandera negra. ¿Te acuerdas tú de eso, no? Le pusieron bandera negra a toda la ciudad. Y estuvo Me acuerdo de eso. el otro ministro. Ya me acuerdo. Yo tengo recuerdos también de la primera erupción. ¿Ya? Tan joven no soy. Estaba bastante joven ahí. En Aysén vivía yo. Ya, vivía en... Dicen que cada 20 años se producía, pero después cambió. Pero yo recuerdo, nosotros no vivíamos en Puerto Aysén propiamente tal. Vivíamos a 4 kilómetros de Puerto Aysén, en la central hidroeléctrica Río de los Palos. Ahí trabajaba mi padre y ahí vivimos nosotros 10 años de nuestra infancia. Y claro, un día cualquiera nos despertamos, así como a veces uno se despierta, mira por la ventana y hay nieve. Acá había otra cosa totalmente distinta, estaba todo cubierto pero una buena cantidad. Y ese olor a azufre. Claro, los árboles, todo. Fue muy fuerte la imagen, porque por último, haciendo la comparación con la nieve, uno está acostumbrado a verlo. O sea, igual lo sorprende a veces cuando nieve en la noche, porque la nieve no se siente a diferencia de la lluvia. Pero esto fue realmente impactante. Y en el segundo caso, claro, yo me recuerdo más del impacto político, porque estaba recién, había asumido hace poco el primer gobierno democrático. ¿Ya? Y no hay que olvidar que el gobierno democrático, el sector que gobernó el primer gobierno democrático de don Patricio Elwin, era un sector que no gobernaba hace 17 años. Y no querían saber nada con los militares. Claro, no gobernaba. La mayoría de la gente no tenía ninguna experiencia en gobierno. Los únicos que tenían experiencia eran aquellos que habían gobernado antes del golpe de Estado. Porque de hecho había ministros y también había seremis que habían tenido cargos de gobierno antes y por lo tanto tenían bastante edad. Pero la mayoría del resto de la gente nunca había estado en el gobierno y por lo tanto tenía poca experiencia en gobernar y mucha menos experiencia en enfrentar una emergencia de este tipo. Sí, pero sabes que a mí me llamó la atención, hay una nota que está dando vuelta por internet, que entre las autoridades que vinieron en esa época vino Enrique Correa, que es el que tú entrevistaste. El que yo entrevisté, sí. Enrique Correa se reunió con toda la población que quedaba de Chile Chico en el gimnasio. Y le reclamaba el caballero. Y le reclamaron y qué sé yo, le hicieron varios requerimientos, y me llamó la atención, yo me acuerdo de eso, que en ese tiempo, precisamente por lo que tú estás contando, yo creo en parte tenía que ver con eso, pero la estructura jerárquica respecto de la labor de los ministros y subsecretarios era muy distinta a la de hoy día. Me explico. La gente se mandó a la autoridad, él se enfrenta a la autoridad, escucha atentamente. La gente fue muy respetuosa, pero le hicieron reclamos duros. Y le preguntan a él, bueno, ¿qué le parece la disposición de la comunidad? Sí, bueno, es algo que nosotros vamos a tener que evaluar ahora con el presidente. Raya para la suma, no hizo ninguna promesa de nada. Él vino a escuchar, a tener un diálogo con la comunidad, que fue en un contexto difícil, pero las autoridades en ese tiempo no venían a contarte ningún cuento ni a prometerte nada. Ellos venían in situ a ver y a evaluar para llevar a la presidencia y determinar ahí las acciones junto con el presidente de lo que iban a hacer y decir. Que no es como ahora, po. No, pero justamente... Pero también hay una diferencia, sí, así que, por ejemplo, disculpa un poquito, por ejemplo, cuando gobernó el Frente Amplio con Boris, igual se observó allí, desde mi punto de vista y del punto de vista de muchos, cierta falta de experiencia, que lo llevó a cometer muchos errores algunos de los mandatarios. Pero ¿cuál es la diferencia? Que todos esos errores son más evidentes porque se muestran por internet, se muestran por los medios, se muestran por WhatsApp y quedan para siempre. Y quedan para siempre. Hoy día uno puede revisar los tweets de ese entonces, los WhatsApp de ese entonces, las noticias de ese entonces. Ninguna de esas cosas existía en el año 90, en el primer gobierno del retorno a la democracia. Por lo tanto, muchas de las cosas que ocurrieron allí, o respecto de muchas de las cosas que ocurrieron allí, no existe testimonio. Claro, existe más el anecdotario nomás.
Yo estuve con el ministro Correa, me tocó entrevistarlo allá, y justamente uno de los pobladores le dijo, bueno, quédese aquí, porque le dijo, usted cuando viene no hay no hay ninguna viento. brisa de viento y estamos impecables. Pero ya tenían puesta bandera argentina. Sí, y tenían negro. puesta bandera argentina, y a mí me tocó justamente viajar con Eduardo Vera Van der Leyen y con Hugo Ortiz Filippi. Nos fuimos 7 kilómetros más allá y nos fuimos a los antiguos. ¿Ah? ¿Y cuál era la diferencia entre los antiguos y Chile Chico? Chile Chico estaba tapado de ceniza y los antiguos Ya le habían pasado máquina. estaba Menem ahí, el presidente Menem. Que fue una locura. Era Sí. una locura escucharse a Menem. Lo que pasa también es que ahí hay un elemento que yo en ese tiempo era concejal en Coyhaique. Y no querían nada con los argentinos, Claro. con los militares. ¿Ah? Y si uno compara los municipios de ese entonces con los municipios de hoy, hay una diferencia del cielo a la tierra en cuanto a facultades y medios. Y medio, sí. Y medios. O sea, en ese tiempo, cuando yo fui concejal, el municipio estaba a cargo de la basura, un par de cosas más. De educación. Podar. Y no tenía nada de recursos. La Nada, educación y nada. la salud tenían. Claro, claro, en el caso de acá es solamente educación, pero tenía muy pocos recursos. ¿Ya? Hoy día, a diferencia de los municipios argentinos, Estaba Valbontín claro, en ese tiempo. no, O Zambrano. No, Eduardo Santelice. Santelice. A diferencia de los municipios o intendencias de Argentina, que sí tenían todos los medios en ese entonces que hoy día tienen los municipios chilenos. ¿Ya? Y que les permite reaccionar. Porque en Chile hoy día muchas de las funciones que el Ejecutivo no puede desarrollar, fundamentalmente por razones legales, se las traspasa a los municipios, pero también le entrega recursos. Y nosotros vemos acá en Coyhaique, en cualquier comuna, independientemente de la opinión que uno tenga sobre los alcaldes, pero tiene que ser con la nieve, cómo sale todo un equipo Sí. a sacar la nieve, A poner la sal. tirar sal. O sea, hay un cambio cuántico respecto a antes. O sea, Claro. ¿cuándo que íbamos a tener un barre de nieve? Claro, sale todo. sal? O sea, ese es el problema. Entonces, limpia vereda. yo no creo que Chile Chico haya tenido, con suerte, de haber tenido una camioneta para la municipalidad en ese Pero tiempo. ¿sabes lo que le reclamaba a la gente, este caballero Sí. que reclamaba? Que le dijo que se quedara un tiempo más porque cuando venía la autoridad no había viento. Sí. Era que en ese momento cuando se produce la erupción, había mucha faena de maquinaria que estaban haciendo algún trabajo aparentemente de alguna empresa. De otro porque- tipo, claro. Claro. Y le reclamó que sacaron todas las empresas se llevaron todas sus maquinarias. Claro. Entonces se le decía, mire, si ustedes hubiesen tomado la iniciativa antes, hubiesen instruido de que esa maquinaria se quedaba acá y tendríamos limpio Chile Chico. Entonces, ese tipo de cuestiones de descoordinaciones, claro, como tú dices antes, no había internet y todo, pero y no habían recursos, entonces había una como cierta expectativa de que la autoridad iba a manejar los recursos de tal forma de que se solucionaran los problemas. Tampoco existía el respaldo legal como para que un gobierno, un Estado, Recién le se dé hizo una- instrucciones a sí. una empresa privada. No, pero te digo que efectivamente el gobierno en ese entonces no quería traer a los militares. Me pasó en Puerto Aysén, no querían traer a Sí, los no, militares. eso no era querían. muy común. Claro. Es muy común. Claro, Y, veníamos saliendo del claro, tiempo- a la centroizquierda generalmente le ha costado mucho eso, porque tiene como, así como la derecha, y cuando más extrema, más fanática de los militares, de los carabineros, de todas las Fuerzas Armadas, a la izquierda le pasa exactamente lo contrario. Y a mi juicio eso tiene su origen en lo que pasó en el golpe de Estado y todo lo siguiente. Entonces, no me cabe ninguna duda que al gobierno de esa época le debe haber costado, Edwin, no sé, a lo mejor pensaron esto es como una traición a nuestros valores, pedir a los militares que nos ayuden. Cuando en realidad eso... estaban tensas las relaciones, para Estaban muy estaba tensas el todavía. boinazo, estaban todo un ese tipo montón de de Nos situaciones. pasó en Puerto Aysén, por ejemplo, una vez se cortó una cañería del agua potable y, bueno, llamen a los militares, le dije yo trabajaba en EMSA en ese entonces. Me dice, no, ¿cómo llaman a los militares? Entonces, yo personalmente fui a hablar con el comandante del ejército en Puerto Aysén y me dijo, no te preocupes, mañana a las 6 de la mañana vamos a estar arriba. Y a las 8 de la mañana ya tenían casi despejada para poder mover. Pero ese era el contexto de la época. Pero no se Pero quería. yo creo que es muy importante el tema de las pocas Sí. posibilidades que tenían los municipios, el tema de la falta de disposición del recién asumido gobierno democrático para relacionarse con las Fuerzas Armadas y
con Carabineros eran hechos de la causa, eran hechos objetivos, no Sí, yo creo que son indiscutibles. Oye, me acordé del nombre del periodista que abordó ¿cómo se llama el reportaje? López también se llama. Mario Gómez López. Mario Mario Gómez López. Gómez, Sí. Mario Gómez López, que hace un famoso despacho Sí. desde un helicóptero en la erupción del año 62. Mi papá iba como fotógrafo, por eso me acuerdo. Bueno, un buen recuerdo también para la gente nuestra de poder proyectar lo que pasó y estaremos preparados en este momento para seguir adelante con una nueva erupción en Pucallpa. Yo creo que estamos bastante mejor preparados que en esos años. Hay mucho más Los recursos, sistemas de comunicación, sistema de comunicación y todo. la maquinaria, la tecnología que existe, y como decía Nelson, los municipios tienen otra organización y tienen otra cantidad de recursos, vialidad también. Antes había un camioncito y una pala para recorrer todas las 3 comunas que están alrededor de Coyhaique. Hoy día no, hoy día se moviliza. Lo que sí, muchas veces, y en esas situaciones, es necesario contar con facultades especiales, y ahí es donde se tiene que demostrar la capacidad del gobierno. Para eso está Cernapred, están los comités de emergencia regionales, y cómo se llama en eso, la capacidad de disponer de recursos con facultades especiales, la evalúan este tipo de organizaciones, el COGRID, el Cernapred, etcétera. Y eso es una organización distinta. Oye, Es bueno, muy importante, ¿sabe? porque uno no puede en una emergencia, por ejemplo, si necesita contratar una empresa, no puede seguir el proceso normal de licitación, de adjudicación, No, porque es una emergencia. es una emergencia. Tiene que haber un estado especial que permita hacer todo eso más rápido. Exactamente. Mira, me acaba de llamar a la señora Silvia, la señora de Rocco que conversamos Ya, al sí. inicio del programa, nos comenta cómo falleció, que Ya. falleció recientemente, su esposa Silvia, nos informa que él murió de diabetes. Ya. Tenía ya una pierna amputada y falleció en el hospital de Quillota. Chuta. Ahí se atendía y estaba junto a su hija. Sí, le recordamos, bueno, justamente con estas 3 personas que partimos el programa. Sí, y darle también el sentido pésame a ella. Yo a Rocco lo recuerdo por el ámbito deportivo. Él era uno de los hinchas y socios fanáticos del club 21 de Mayo. ¿Ah? Y siempre Sí. acudían al estadio. Era un conjunto de personas que no faltaba nunca al estadio Con Abelito. los días domingos. No, eran muchos más, Claro, no, Y así que ahí lo recuerdo. no, yo lo recuerdo mucho porque él tenía un hospedaje que se llamaba Rocco, que quedaba aquí en 21 de Mayo. Así es. Entonces, habían varios campesinos que yo hacía el correo del ganadero y que escuchaban el hospedaje Rocco y iban a conocer al que hablaba en la radio, Claro. ¿no? Al rubio de ojos azules. Entonces, iban a donde Rocco y Rocco le decía, ¿usted es Rocco? Sí, yo soy Rocco, le decía, yo soy Rocco, sí. Pero no le paré la bola, no nos metica. Y él nos agarraba, éramos bien conocidos. Sí. Bueno, un saludo a Silvia, a su familia y mucha fuerza. En estos momentos nos está viendo y la saludamos con cariño. Oye, bueno, hay una ley que se llama Naín Rataman, Sí. segunda. Sí. Está prácticamente aprobada para que los militares puedan estar No sé el contenido específico de la ley en términos generales. Lo que apunta es a retomar esta discusión que se ha dado fuerte de que los militares puedan colaborar en la protección de algunos recintos especiales. El problema político que se está dando ahí, bueno, ¿cuáles van a ser esos recintos especiales? Y no sé cuál es el alcance que se le dio hasta dónde pueden llegar en esa colaboración, que por cierto es muy pedida por la comunidad. Entonces había una discusión ahí, por ejemplo, en ciertos sectores de Santiago donde las policías no tienen nada que hacer. y que andan de franco. todo No eso. tienen nada que Pero hay hacer. dos cosas distintas. La ley de Naín Ahí, Rataman tiene que la ver otra es con... 2.0, ¿no? ¿Ah? La otra es 2.0, la segunda. Claro, pero la original tiene que ver con las facultades que tienen los integrantes, Los policías. las policías, de quedar incluso exentos de culpa cuando producto de alguna situación tienen que aplicar la represión. Cuando hay un Claro, portonazo, y- todas estas claro, cosas así. y es una ley que es muy polémica porque es una ley que se aprobó en el gobierno de Boris
y que es la que permitió que el oficial de Carabineros, Sí, Crespo, Crespo, que fue el que dejó Claudio ciego Crespo. al diputado, quedara libre, porque él jurídicamente fue declarado culpable. Él es culpable de haber dejado ciego a una persona. De hecho, hay videos muy evidentes donde él dice, te voy a dejar ciego, le dice a la que te voy a sacar los ojos. Y ahora quiere Pero volver. producto de esa ley, él quedó en libertad y se apeló, pero la Corte Suprema hace poco ratificó que por la ley Naín Retamal, él, no obstante haber sido culpable, queda en libertad. Ese es el origen de esa ley. Y hay toda una polémica porque hay gente, obviamente dentro de la misma izquierda, más la extrema izquierda, que dice, mire, si la ley, Boris se equivocó con esa ley. ¿Ya? Pero bueno, una cosa. Lo otro, lo que tiene que ver con la eventual salida de militares a las calles, es un anuncio que hizo el presidente Kast hace poco. Para pedir identidad. Claro, no, hace No, poco. no. Es para cuidarse. Claro, lo que pasa es que especiales. está el estado de excepción, Sí. ¿ya? Que permite que el gobierno utilice las Fuerzas Armadas para vigilar determinados territorios, y ese estado de excepción rige en la Araucanía y rige también en el norte de Chile. ¿Ya? Pero a lo que se refiere el presidente Kast en sus anuncios que hizo hace poco, donde hizo un anuncio de una agenda que para combatir Pro seguridad. el crimen organizado y el terrorismo, según lo que él manifiesta, él plantea que va a proponer un nuevo estado de excepción. Porque existe el estado de excepción actualmente en la Constitución, pero este sería uno distinto, que permitiría que las Fuerzas Armadas colaboraran con la seguridad en algunos barrios de Chile. ¿Y eso Son, está dentro de la agenda de seguridad? dentro de la agenda, Ya, claro. pues sí. Ahora, eso ha provocado todo un debate, porque hay personas que están a favor y otras que están en contra. Ahora, este no es un tema de izquierda versus derecha, porque también hay oficiales del ejército que han manifestado su opinión en contra. De hecho, el general Martínez, creo que está en retiro, que fue comandante en jefe de las Fuerzas Armadas hasta no hace mucho tiempo, manifestó ayer que él no estaba de acuerdo con esta medida, que los militares no estaban preparados para las acciones policiales. Y un coronel en retiro hoy día manifestó también sus críticas, porque el presidente Kast explicó que en este caso los militares estarían bajo la tutela de Carabineros. ¿Ah? Ya. Que son los que tienen la potestad para hacer la acción policial. Entonces, un coronel en retiro hoy día criticaba que bajo ningún punto de vista los militares pueden estar bajo la tutela de Carabineros, sino que tienen que estar bajo el mando militar. Algo que en la lógica de ellos tiene, valga la redundancia, mucha lógica. Pero pertenecen lógicamente al Ministerio de Claro, Defensa. pero va a ser una... Disculpa, Enzo, pero ahí lo que también se reclama un poco es la necesidad de contar con las RUF, con las reglas de uso de la fuerza, porque digamos, la oposición que generan algunos miembros de las Fuerzas Armadas tiene que ver con la sensación de desprotección que han tenido en situaciones de alto conflicto, de diverso tipo, y donde han metido preso a muchos miembros de las Fuerzas Armadas que de alguna forma, y no solamente de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros y de investigaciones, que de alguna forma se han visto envueltos en situaciones complejas donde han finalmente sido procesados, y eso para las Fuerzas Armadas, si no tienen una mínima garantía para poder salir a la calle, y esa es la RUF es una de ellas. Sí, lo que pasa es les que si dificulta. un carabinero, un detective, un militar mata a una persona, independientemente de la circunstancia que sea, tiene que ser investigado. ¿Ya? Porque tiene que demostrarse que justificadamente fue en defensa propia, eso tiene que ocurrir siempre. Pero el tema, también hay un tema que tiene que ver con las facultades. Porque, por ejemplo, los parlamentarios de la novena región, de la región de la Araucanía, son muy críticos del estado de sitio que existe allá en la Araucanía. Y estoy hablando de los parlamentarios de derecha. Porque dicen que los militares no tienen ninguna facultad. Presencial. Es prácticamente presencial su labor. Entonces, la gente se pasa muchas películas, porque yo creo que los más viejos piensan que sacar a los militares a la calle es como la solución, porque seguramente están pensando en lo que ocurrió durante la dictadura, donde los militares salían a la calle, mataban, detenían, sin ningún tipo de restricción. Pero eso no puede ocurrir en democracia. Entonces, y además hay una dificultad de otro tipo, que la gente tampoco, en general a la gente no le gusta informarse.
En Chile, yo entiendo que el ejército tiene una fuerza de aproximadamente 45.000 hombres, contando a los conscriptos, que de esos 45.000, un 10% está en Santiago, en la región metropolitana, 4.500, 5.000. Que obviamente usted no puede sacar a los 5.000 a la calle porque tienen que estar en sus cuarteles, haciendo guardia, otros trabajan en los hospitales, en fin. Podrá sacar a 2.000. Y 2.000 militares en Santiago son 7 millones de habitantes. O sea, tampoco hay que pasarse muchas películas con lo que puedan hacer los carabineros, los militares en una función de este tipo. Y también hay que mirar lo que ocurrió en otros países. Yo siempre coloco el ejemplo porque es más claro en Ecuador. Por ejemplo, en Ecuador el presidente decidió sacar a las Fuerzas Armadas a la calle y con muchas facultades. Pero eso en un contexto de crisis. Claro, ¿y cuál es el resultado? Mayor cantidad de homicidios, porque el crimen organizado gana mucha plata. El crimen organizado no va a dejar de realizar su labor porque saquen militares a la calle. Lo que va a hacer es adaptarse a esas nuevas circunstancias. Va a aumentar, por ejemplo, su poder de fuego. Y eso significa más muertes, más homicidios. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado en ese tipo de medidas. Y yo creo que esta discusión recién comienza. Aparte, si se dice, mire, para apoyar en determinados lugares, hay que ver cómo se eligen esos lugares. Sí. Pero yo creo que sí, efectivamente, en el tema del apoyo que necesita Carabineros y la Policía de Investigaciones, es porque, tal cual como tú lo dices, en ciertos lugares, porque esto no está pensado para todo el país ni para todo Santiago, sino que en ciertos barrios, que ahí hay una discusión, porque creo que son 50 puntos identificados en el país, pero todavía no se sabe cuáles son yo creo que le encuentro razón que por un tema también de inteligencia no es bueno andar diciendo dónde se va a actuar. Pero hay ciertos lugares en Santiago donde la policía no tiene nada que hacer con el nivel de armamento y con el nivel de tenacidad con que actúan las bandas de crimen organizado. O sea, mandar a un carabinero con un revólver 38, con 6 tiros, a enfrentarse a un tipo que tiene un fusil de asalto, que le va a mandar una ráfaga, y que ocurre, porque si no, eso no es... No lo estamos inventando. Disparó 30 disparos. Entonces, bueno, en esa circunstancia, claramente, la acción del Estado en términos de ejercer la legítima violencia que el Estado debe ejercer para proteger a sus ciudadanos, que es lo que reclaman todos en Santiago y en otras partes del país, que se sienten absolutamente vulnerados porque las policías no tienen las condiciones ni la cantidad de gente para salir. Ahora, claramente se trata de una situación que debiera ser excepcional, muy bien focalizada y sobre la base de un programa de intervención pro recuperación del espacio público y de la tranquilidad de esos lugares. Claro, lo que pasa es que también es un tema de alto riesgo porque obviamente usted no le puede dar facultades a los militares para que usen sus armas, para que usen su armamento, porque eso podría traer consecuencias mayores. Los militares están entrenados para conflictos externos, pero no para utilizar su arma, por ejemplo, en lugares urbanos donde producto de un error le puede disparar a cualquier persona que vaya pasando. ¿Ya? Eso es una labor muy, muy arriesgada, muy difícil. Y quienes están entrenados para hacerlo son precisamente los carabineros. Pero yo creo que hay algo con lo que tú dices que yo estoy de acuerdo, que hay un diagnóstico. En Chile faltan 10.000 carabineros. ¿Ya? Faltan algo así como 1.500 PDI. Faltan algo así como 500 fiscales. Eso es lo que tiene que solucionarse, no lo único, porque eso tiene que ver con la labor represiva de la delincuencia. También está la labor preventiva, ¿ya? Donde hay que invertir mucho, educación, salud, la ruta del dinero, deporte, la ruta del dinero, seguir la ruta del dinero, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero lo que tiene que ver con la represión falta ahí. Yo creo que las soluciones, y por eso se está avanzando en ese tipo, es aumentar obviamente la cantidad de efectivos. El otro día había una discusión entre un alcalde de Los Espejos, o no, Puente Alto parece que es, Con el que encaró al delegado presidencial. Y le decía,
le decía, mire, yo tengo... Vino a hacer controles de le auto. decía, yo tengo dos comisarías en mi comuna y tengo 4 subcomisarías, una cosa así, no manejo, no recuerdo exactamente los números. Salen 4 personas a la calle, 4 carabineros a la calle por cada una de las comisarías. O sea, eso es la nada misma. Claro, es la nada misma, es la comuna más grande del... Que hay Entonces, lo que se está haciendo ahora, lo que se pretende es, por ejemplo, disminuir la edad de ingreso a la formación de 17 años. Claro, de carabineros. Lo que yo creo que también se debiera hacer, yo creo que este gobierno no lo va a hacer, porque, discúlpeme el término que voy a utilizar, pero la extrema derecha tiene como una especie de excitación con las Fuerzas Armadas y con los carabineros y no quiere hacer nada que les moleste, pero también debiera aumentarse la edad de jubilación. No puede ser que carabineros, Fuerzas Armadas, a los 40 años. Oye, yo tengo exalumnos que son de las Fuerzas Armadas que jubilaron hace 10 años y yo todavía estoy en proceso de jubilación. Entonces, también debiera aumentarse la edad, o sea, disminuir la edad de ingreso, pero también aumentarse la edad de jubilación, porque fíjate tú que carabineros después contratan a los carabineros jubilados. Lo vuelven a contratar. Lo vuelven a contratar. Entonces, debiera hacerse eso también, mejorar obviamente su formación y también hacer que los requisitos sean más pertinentes. Porque, por ejemplo, por ahí se hablaba de que una determinada persona había sido rechazada porque tenía un tatuaje en la rodilla, por ejemplo. ¿Ya? Es una tontera, si eso forma parte de la cultura juvenil hoy día tener tatuajes, no puede ser un obstáculo para postular. Pero hasta Crespo quiere volver a Carabineros. Claro, entonces yo creo que el tema es difícil. Ahora, la agenda, yendo ya a un tema más político, que es el que me gusta discutir a mí, yo creo que la agenda de seguridad que lanzó el presidente Kast tiene por objeto recuperar apoyo, porque con la ley miscelánea o la mega reforma perdió apoyo. ¿Pero puede ser aprobada? Sí. ¿Tiene más? O sea, es que hay una condición de votación de proporción que hoy día favorece al gobierno para poder tramitar esas leyes. Por muy Ahora hay que hacerlo con cuidado, evidentemente por lo que estaba planteando Nelson, porque no es tan fácil de decir, oye, vamos a sacar la Fuerza Armada. Probablemente tenga que ir acompañado de normativas, de planes, de capacitación y de un programa de intervención, porque efectivamente si tú metes a la población que sea, un equipo de militares que se va a ver atacado eventualmente por un grupo armado, va a haber un punto en que los militares van a tener que intervenir. Y como dice Nelson, los militares son entrenados para la guerra, el material que tienen para uso es de guerra, por lo tanto el daño que pueden causar es muy fuerte. Ahora, pero yo personalmente creo que no hay que tenerle tanto miedo. Piensa tú que en Europa, en Francia, en Alemania, ya hace bastante tiempo, los militares están en los lugares críticos que se les denomina. En Perú salieron a la calle. Y están armados generando un efecto disuasivo, pero con el riesgo que eventualmente, porque la guerra de ellos no es contra el crimen organizado, es contra el terrorismo. Y el terrorismo es tan terrible como el crimen organizado. Yo creo, y a lo mejor es una brutal política lo que voy a decir, pero yo creo que sí el país, el Estado, para poder enfrentar en una parte al crimen organizado, está en una condición de guerra. O sea, porque esto no, el crimen organizado no está atacando solamente desde la corrupción, no, está atacando desde la extorsión y también lo está haciendo desde el punto de vista de la organización militar. Ellos mismos se organizan en estructuras que son capaces tienen soldados, tienen oficiales, tienen todo. Es cosa que tú veas, en los narcofunerales no te pueden meter. Ahora, yo creo que para que esto tenga éxito, y yo creo que ahí partimos mal, tiene que partir por una propuesta que sea más seria. Porque la propuesta del presidente de la República parte mal cuando él dice que va a hacer una modificación histórica en la Constitución Política del Estado, y va a colocar un artículo que diga que el Estado es responsable de la seguridad de los chilenos. Que es un tremendo error porque eso está en la Constitución. Y en su Constitución, pues la Constitución del 80, está precisamente en el artículo 1, donde dice claramente que el Estado es responsable de la seguridad
de los chilenos. Está también en el artículo 19. Hay 3 o 4 artículos que eso lo dejan claro de manera específica. Entonces, esto no solamente no es necesario ser abogado para que uno vea eso, es cosa de leer la Constitución, leer el artículo primero y ver que eso ya existe. Entonces, eso es como refundacional, ¿ya? Y no tiene ningún sentido, ¿ya? Por un lado, eso. Por otro lado, de las 30 iniciativas que se propone como nuevas para este cambio por parte del presidente Kast, hay 19 que ya están en trámite desde hace mucho tiempo atrás del gobierno anterior. Entonces ahí hay que ser más claro, decir, vamos a seguir avanzando en estas 19 leyes y vamos a agregar estas otras. Pero se ha dicho, ¿ah? Claro. Se ha ¿ya? dicho. Una de ellas, por ejemplo, bajar la carga administrativa de carabineros. Lo que tú decías de este caso de los 4, es que los carabineros los tienen haciendo un montón de trámites administrativos que están vinculados con el sistema judicial, de ¿cómo se llama?, de registro de propiedades. Y eso se le pediría. Eso es clarísimo. Sácaselo. Si los carabineros tienen que estar para el orden público y sácale todas las medidas administrativas con otra gente. Claro, pero para que un gobierno tenga apoyo en eso, porque esas son reformas grandes, tiene que partir hablando con la verdad, con la sinceridad, no inventándose a cambiar la Constitución y que por primera vez en la historia vamos a tener en la Constitución algo así, cuando eso es absolutamente falso, porque está en forma explícita, ni siquiera está en forma ambigua, sino que está en forma explícita en la Constitución en su artículo primero. Porque igual en esta oportunidad, si bien es cierto, la seguridad tiene mucho apoyo, el combate a la seguridad es algo que tiene apoyo ciudadano. Por algo fue elegido Kast, porque esa fue su bandera de lucha. Y de hecho, en las encuestas que se han hecho hace poco, la gente apoya masivamente esta reforma. Pero acá hay no solamente la bandera de lucha, porque en realidad el gobierno anterior fue castigado por su forma en que llevó adelante puede ser, 4 años. pero ¿cuál es el problema ahora? A diferencia de la mega reforma. La mega reforma, ellos tenían el apoyo parlamentario, pero no tenían el apoyo ciudadano. ¿Ya? Ahora podrían tener el apoyo ciudadano, pero no tener el apoyo parlamentario. ¿Sabes por qué? Porque hay 2 medidas que tienen que ver con cambios constitucionales y otras varias que tienen que ver con leyes orgánicas constitucionales. Por lo tanto, requieren de un quórum. Ahí no les basta con que el partido de la gente le ofrezcan un par de pañales o otro tipo de cosas. No va a ser suficiente con los 11 votos del partido de la gente, que se vende por poquito, para poder lograr los votos que se necesita para aprobar una reforma constitucional o una ley de rango constitucional. Por lo tanto, necesita dialogar con todo el Parlamento, con la oposición también, para que esta reforma tenga éxito, porque si no, imagínate que finalmente se saque a los militares a la calle y con el correr del tiempo la delincuencia sigue igual o peor. No, eso no puede pasar. Claro, sigue igual o peor. Aquí sí que no se puede... en la bala de plata. Claro, esto no puede ocurrir lo que ocurre en economía, que es una apuesta, que nadie está seguro si va a mejorar la productividad. Si saca las Fuerzas Armadas a la calle a colaborar con Carabineros en esta guerra contra el crimen organizado y la pierden, Claro. nos vamos, vámonos O sea, por otra parte. de hecho hay un parlamentario ex militar, como todos los militares de derecha, que fue el que le hizo el desaire al presidente Elwin, y él opinó hace poco que él no está de acuerdo con la ley. Es el senador. Claro, senador, no está de acuerdo con la ley porque dice que los militares, y lo dicen ellos, Es que se ven expuestos. En claro, las no condiciones están de acuerdo, actuales, no están para cumplir inclusive labores policiales. con leyes se ven expuestos igual. Entonces, también, o sea, si el presidente de la República le ordena a los militares lo van a hacer. Pero una cosa es hacer algo convencido de que tienen que hacerlo y otra es hacerlo contra la voluntad. Entonces, en eso hay mucho riesgo y por lo tanto estos son proyectos que tienen que manejarse con mucho cuidado para que tengan algún grado de éxito, porque si algo quiere la sociedad chilena es que no se termine, porque eso es imposible, pero al menos que se disminuya y se controle el tema del crimen organizado. Me quedaron varios temas para el programa de mañana con Samuel y Benito, porque justamente ¿Samuel con quién viene? Samuel Navarro, ¿Sí? viene con Benito Hernando. Ah, ya. Sí, ellos vienen los días jueves. Sí, hay varios temas que queríamos compartir también con ustedes. Uno de ellos es lo que fue la número 30 de la Seremi de Salud, que se fue por la ley Karim, la que quieren eliminar por 5 años, los libertarios y el PDG, porque la Seremi de Los Lagos, Seremi de Salud. Seremi de Salud, No, pero el gobierno dijo que no estaba disponible para
para esa Era iniciativa. no hay caso ya. Sí. Bueno, Yo tengo mi opinión sobre la ley Karim, pero no lo voy a manifestar por ahora porque es muy larga. nos quedaremos para el Sí, no próximo. va esa. Para la ley Karim para la próxima semana. Quiero agradecerle, Nelson. Oye, gracias por esta oportunidad que Al nos dan contrario. de orientar, acompañar, de apoyar a la gente y también sumarnos también a los dolores que hemos tenido esta semana con la partida de 3 vecinos, quizás muchos más, pero los 3 destacados en esta semana, que nos dejan también la reflexión, como tú decías, cuídate. Cuídese sobre Para que don Nelson nos diga, tenía bastante añitos ya. Ya está bueno ya. No, tenía sus buenos años. Tenía que es una persona que, producto de su edad, podría haber estado enfermo. una persona con experiencias. Te dejo los micrófonos para despedirte. Bueno, buenas noches a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Muy buenas noches a toda la teleaudiencia de Rocco TV y de este programa y esperamos que podamos volvernos a encontrar. No, nos vemos la próxima semana de todas No, si maneras. Eduardo Vera tiene que retomar su ¿cómo se llama? Su titularidad. Sí, no, pero aquí, si no vas a estar tú ese día, va a estar otro, pero te vamos a tener siempre presente porque una señora que nos encontramos la semana pasada nos dijo, oye, la clase que nos diste con respecto al virus Anta, fue una clase, ¿entendés? Y eso es lo que... Al otro día se quedó la emergencia. ¿Cómo se llama la emergencia con el virus Anta? ¿Era sanitaria? No sé. Emergencia. Ya. Así que gracias, nos encontramos con nuestros auspiciadores a continuación para darles las gracias por esta oportunidad de llegar a su hogar. Hasta entonces.